Pues bien, mi devocional era corto. Partimos hablando el primer día acerca de la adoración. Que la adoración no es, ¿verdad? Saberse una canción y que la gente dice a veces, uy, que estuvo fome la adoración en la iglesia. No sentí nada. Lamentablemente a veces dice eso. ¿Y quiénes son los culpables? El coro. No, que la adoración hoy día no estuvo tan buena. Dígame si no ha dicho alguna vez usted. Amén. El único salvado aquí. Porque en algún momento de nuestra vida, sin tener el conocimiento de la palabra, lo hemos dicho. Yo lo decía en un momento cuando no tenía el conocimiento. Hoy la adoración hoy día no estuvo tan buena. No, los hermanos que cantaron, hoy el corito o la canción que cantaron no es la que a mí me enciende. Porque a veces pasa eso. Con un coro yo siento la presencia de Dios. No, si tocan ese himno de Jehová Rafa, yo siento el fuego de Dios. No es así. Es importante, ayuda a las alabanzas, pero la adoración es la expresión máxima de un corazón agradecido que tiene una relación con Dios. Nadie puede adorar si no tiene intimidad con Él. ¿Me está siguiendo? Nadie puede decir soy un adorador si usted no conoce a quien le adora. Dice su palabra. A mí me afectó mucho el aire acondicionado allá estábamos muy adelante y el aire me afectó. Así que si mi voz está media ronca, no tengo nada más que eso. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. ¿Qué dice? ¿Verdad? En espíritu. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién busca a los adoradores? Mira qué importante. Porque la adoración está enfocada hacia su Hijo, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Entonces el Padre, dígale, el Padre me está buscando. ¿Alguien cree eso? Dios está buscando la adoración. Entonces el primer tiempo, lo primero que hicimos cuando llegamos allá a Brasil fue eso, que Dios nos ministró acerca de la adoración y empezamos a estudiar, y yo le di todo un estudio. Y la gloria de Dios cayó en ese departamento. Estábamos postradas en la sala de ese departamento, aprendiendo a adorar realmente a Dios. Por eso es que a veces cuando te quitan todo, dice la gente, no, ¿cómo voy a adorar a Dios? No, la adoración. Dígale a alguien, por favor, la adoración, dígaselo a alguien. Busque a alguien para decirlo. Ahí busque a Marcelo. Dígale, la adoración es la expresión máxima de un corazón agradecido que tiene relación con Dios. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Después vino el segundo día. Bueno, el segundo día hablamos de toma tu cruz. Mateo 16, 24 y 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Qué difícil nos es negarnos a nosotros mismos. Es negar nuestro ego, negar muchas cosas que somos o hacemos, ¿cierto? Es muy difícil. Pero el Señor nos dice, si quieres ser digno de mí, tienes que negarte. ¿Por qué nos pide negarnos? Porque Él quiere que Él sea, Él quiere ser el centro de nuestra vida. Y si nosotros no nos negamos a nosotros, si nosotros no permitimos, ¿cierto?, que salga de nosotros esa altitud o muchas cosas que tenemos, entonces el Señor no puede hacer el trabajo en nosotros. Entonces, el Señor nos dice: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz. El tomar la cruz significa que yo tengo que dejar al mundo de lado para poder cumplir los mandamientos que el Señor nos dejó. Jesús fue el primero en tomar la cruz para darnos un ejemplo. Y Él tomó la cruz y Él no había pecado. Era por amor a nosotros. Entonces, ¿cuánto más
nosotros debemos cargar con esta cruz. Él lo hizo terrenalmente, Él tomó una cruz donde Él sintió el peso de verdad. El Señor a nosotros nos está diciendo, o sea, esto es simbólicamente, ¿cierto? Pero también el Señor nos deja un mensaje en Lucas 23:26, que dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Entonces, este versículo nos lo habló la pastora y yo dije, qué interesante, qué bonito. Porque igual en esto el Señor nos deja un mensaje, o yo percibí esto, yo sentí esto de parte del Señor, y era que él venía con su cruz, ¿cierto? Y después llega alguien a ayudar, pero quien sigue adelante es el Señor. Entonces, ¿qué nos dice Él? Yo te estoy diciendo que tomes la cruz, pero yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Entonces yo decía, qué hermoso es el Señor, porque si quizá estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Y podemos verlo o no lo entendemos, pero el Señor te dice, yo estoy delante. Si el Señor nos dice, yo peleo por ti primero. Entonces muchas veces nos afligimos y no confiamos en lo que el Señor nos dice. Aún el Señor te está diciendo, yo voy delante de ti. Aún el Señor nos está diciendo, yo tengo personas que he puesto aquí en la tierra para que te puedan guiar. Entonces, donde entendemos que no estamos solos ni en el cielo ni en la tierra, porque el Señor nos dejó a nuestros pastores, ¿cierto? Que si dudamos de algo podemos contar con ellos, podemos pedirles un consejo. Entonces el Señor nos dice, toma tu cruz y tómala conmigo, vamos juntos, sigamos juntos en este camino. El Señor en Mateo 10:38 nos dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces en ese momento el Señor me hablaba y me decía, yo no puedo tomar la cruz de vez en cuando, yo no puedo tomarla cuando me sirve, y cuando no me sirve la dejo. No es algo que yo pueda colocarme y después desechar, porque entonces no estoy haciendo nada. Yo no puedo ser cristiano cuando me conviene, pero cuando no me conviene no. Entonces aquí es donde, o sea, el Señor nos da una responsabilidad, y es, hazte cargo de lo que te pertenece, de lo que te toca a ti aquí, porque yo me voy a hacer cargo de lo que te pertenece y yo lo voy a hacer desde allá. Entonces, eso. Sí, ya. En el tercer día de los devocionales que tuvimos durante la semana que estuvimos en Brasil, el mío se trató sobre los pensamientos y sobre los pensamientos que tiene Dios sobre nosotros. Y en Jeremías 29, del 11 al 14, dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Y en el capítulo 29 de Jeremías se relata la carta que Jeremías escribe a los judíos que estaban en cautiverio. Y en este fragmento se expresa justamente la promesa que Dios le tenía al pueblo. Y si bien la promesa no decía que lo iba a sacar del sufrimiento inmediatamente, le decía y le venía a traer esperanza. Y esperanza es el deseo de obtener algo que se espera. ¿Ya? Y la promesa decía que primero tenían que cumplirse los 70 años de esclavitud, pero decía que incluso en ese momento Dios nos lo iba a desamparar. En otra versión, el versículo 14 termina diciendo: les juro que así lo voy a hacer. Dios prometió que su sufrimiento iba a terminar en el futuro. El exilio iba a ser, pero no iba a ser el fin. El sufrimiento no iba a tener la última palabra, porque muchas veces como seres humanos imperfectos y a veces hasta un poco temerosos de las cosas que se nos acontecen en la vida, creemos que Dios nos abandona, creemos que Dios no nos escucha, pero se nos olvida que tenemos un Dios
un Dios que camina con nosotros cuando las cosas están bien y un Dios que camina con nosotros cuando las cosas no están tan bien. Y en Proverbios 20:24 dice: los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre? Y yo ahí me freno un poco y digo, ¿cómo puede el hombre, siendo hombre, entender su propio camino? El plan perfecto para nuestras vidas solo lo conoce Dios. No más que en ese camino a veces hay como alto y bajo y no vamos a entender ciertas cosas. Pero más importante no es por donde Dios nos está llevando ahora, sino más importante es por donde Dios nos va a llevar. Y yo meditaba en esos días de conferencia y la palabra que nos daban desde antes de la conferencia y después de la conferencia, y recalco 3 palabras que escuché, que nos decía: las promesas se cumplen en la vida de los que permanecen. Entonces Dios nos llama primero a permanecer. El infierno no puede cambiar lo que está sobre ti. Nos llama a no dudar. El propósito del Padre para tu vida es mayor que la oposición. A entender que el propósito que hay en cada uno de nosotros es más importante, independiente de cada circunstancia. ¿Ya? Entonces, para terminar, solo decirles que independiente de los pensamientos que a veces nos atormentan, Dios nos viene a decir: tengo planes para ustedes. Y mis planes de bien prevalecerán al final, sobre todas las cosas y con toda certeza. Aleluya. Bueno, en el cuarto día, ¿cierto?, de estar allá en Brasil, yo voy a resumir lo que Leslie también impartió, que fue poderoso y que, como decíamos, todo tenía sentido para nosotras. Finalmente, cuando terminó el último día devocional, que era justamente el día de conferencia, nosotros dijimos: wow, se une perfectamente todo lo que estuvimos conversando, y decíamos que tuvimos una mini conferencia previa y fue maravilloso. Bueno, Leslie nos compartió acerca de la mujer samaritana. Ya esto está en San Juan 4:6 y dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fue un resumen de la palabra, pero todos sabemos que la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús en ese pozo. Jesús le relató todo lo que ella había vivido, ¿cierto? Ella tuvo un encuentro con el Señor. Y Leslie nos exhortaba y decía: quien tiene un encuentro con el Señor tiene que ser transformado, no puede quedar igual. Amén. Y era bello lo que ella nos transmitía, porque la mujer se había encontrado con Jesús. ¿Y cuántos saben que Jesús es la palabra misma, el verbo hecho carne? Amén. Es la profecía. O sea, la mujer samaritana fue a tener un encuentro no solamente con un hombre común y corriente de carne y hueso, tuvo un encuentro con la profecía. Y ese era también el eslogan de la conferencia: un encuentro con la profecía, con tu palabra, con lo que el Señor te dijo que haría, con lo que el Señor está haciendo y con lo que vendrá más adelante. El encuentro con la profecía. La samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Y una vez que entendemos que todo se trataba de eso, de una palabra, ¿cierto?, de aprender a adorar, de aprender la diferencia entre la alabanza y la adoración para tener una actitud correcta, para luego ir a tomar la cruz y empezar este camino de la fe que nadie dijo que iba a ser fácil, porque el Señor dijo que habría aflicción, pero que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y luego pasamos por este camino que se pone cuesta arriba y tiene altos y bajos, pero el Señor nos dijo: cuida tus pensamientos, porque no es como tú piensas, es como yo pienso. No es lo que tú crees de ti, lo que tú piensas de ti, es lo que yo pienso de ti. Y yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y luego tenemos este encuentro con nuestra palabra, con Jesús mismo, con nuestra profecía. Y entonces el Señor el último día nos ministró: ¿qué vamos a hacer con esa profecía? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra que se nos entregó?
¿Cuántos aquí han recibido una palabra profética? ¿Quién puede levantar su mano? Y el que no, la mayor palabra profética es la palabra del Señor, es la Biblia. Así que si no ha recibido una profecía de parte de alguien, abra su Biblia y va a estar llena de profecía y llena de palabra del Señor que es viva y eficaz. Amén. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y el Señor me traía a memoria una historia que es sumamente conocida, pero yo no la había visto de esta forma, que es la historia de María. Amén. Dice su palabra en Lucas 1:31 al 34. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces vemos cómo el ángel, ¿cierto?, le entrega una palabra profética a María. Amén. Sabemos y dejamos muy claro que María conocía perfectamente la identidad de su hijo porque se le fue revelado por medio de esa palabra quién sería. Tú vas a tener al Mesías, al Salvador. Amén. En ese sentido, en ese contexto, vemos, ¿cierto?, que María recibió una palabra profética. Y seguramente, como se nos ha enseñado aquí en esta misma casa, todas las mujeres de esa temporada estaban esperando ser la elegida para tener en su vientre al Mesías. Entonces María conocía el plan, ¿cierto? Conocía la profecía que se le había entregado. Pero realmente conocía, pienso yo que quizás no conocía los detalles de esa palabra profética al final, ¿cierto? ¿De qué forma Jesús iba a salvar la humanidad? Recordemos que el pueblo judío, que era estudioso de la ley, siempre esperó un Mesías, un guerrero, un poderoso gigante que viniera con espada, que viniera a sacarlos de la opresión, ¿cierto?, romana. Quizás María pensaba eso también, pero a lo largo de toda la temporada de la vida de Jesús, antes de que el Señor iniciara su ministerio y aún después de que el Señor iniciara su ministerio, a María se le fue revelando el plan completo y perfecto y fue llena de palabra profética. Muchos profetas venían y le decían: tu hijo es grande, tu hijo es el Mesías, es el Salvador. Por causa de tu hijo, pensamientos van a ser revelados y aún una espada va a atravesar tu alma. Y la Biblia dice que todas estas palabras, todo esto María lo guardaba en su corazón y meditaba en ello. Entonces, si bien se le reveló una parte quizás del plan, a ella le tocó esperar. Amén. Le tocó creer y confiar. Entonces, ¿qué hacemos entonces ante una palabra profética que hemos recibido y que vamos a recibir a lo largo de nuestra vida? No angustiarnos, ni afanarnos, ni preocuparnos. Obviamente María en su humanidad, al escuchar todas las cosas que hablaban de Jesús, quedaba pensativa, quizás quedaba un poquito angustiada, con el corazón apretado, sorprendida también y maravillada de todas las cosas que decían sobre su hijo. La palabra dice, ella meditaba y guardaba todas estas cosas en su corazón y quedaba maravillada de todas las cosas que haría Dios por medio de Jesús. Eso primeramente, no angustiarnos, ni afanarnos, ni preocuparnos. Aguardar pacientemente, pero trabajando en y para el cumplimiento de la promesa. Amén. Recordemos que María estuvo en grandes momentos de la vida de Jesús, ¿cierto? Desde que era niño. Bueno, también lo crió, lo educó, también lo retó una vez que se le perdió. ¿Cómo me haces esto, Jesús? Pero no intervino porque sabía, ella tenía la palabra. Tu hijo va a ser el Mesías, va a ser el Salvador. Y entonces yo creo que igual se le apretaba su corazón de ver cómo se cumplían esas promesas, pero a la vez igual era su hijo. Entonces, pero permaneció fiel y esperó pacientemente el cumplimiento de la palabra que le fue dicha. Amén. Luego, aguardar pacientemente, pero trabajando en el cumplimiento de la promesa. Entonces, lo dejaba ir de pequeño al templo, bien, desde chiquitito. Y también estuvo con él cuando hizo de sus primeros milagros en las bodas de Caná. Amén. Entonces, ella estaba ahí trabajando, sirviendo. Así mismo nosotros, esperando el cumplimiento de la promesa que fue entregada por el Señor, no nos quedamos quietos, sino que trabajamos, servimos, avanzamos, nos capacitamos. Y qué mayor ejemplo que el trabajo que estamos haciendo en las Vizcachas. Amén. Porque teníamos una palabra, la creímos,
pero trabajamos para lograr y aún seguimos trabajando. Veremos cumplida esa profecía cuando estemos ahí en la inauguración, celebrando en una fiesta la promesa y la profecía que el Señor nos dio. Cumplida la veremos allí. Amén. Y finalmente, creer y recordar constantemente lo que se nos fue dicho. Recordemos que este libro de Lucas, ¿cierto?, reitera en varias oportunidades la siguiente frase: y María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Meditaba en lo que se le dijo, las recordaba, la guardaba en su corazón, pero las traía a memoria. Y entonces el Señor nos dice en su palabra: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Y luego dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les ha enseñado. Amén. Eso fue nuestros días previos a la conferencia. Nuestros devocionales se unieron perfectamente y solo quedamos muy expectantes de lo que el Señor iba a decir en nuestra vida, y así fue. Nos entregó palabra, no solamente por medio de una persona, sino su palabra viva y eficaz. Y entonces la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con todo lo que se nos ha dicho? Oro para que el Espíritu Santo traiga a memoria a cada uno de ustedes aquello que les ha dicho, aquello que les ha prometido, porque el Señor es fiel para cumplir su promesa, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y pese a nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Amén. Que el Señor los bendiga.